Bueno, bienvenidos, buenos días a este programa, a este culto por Facebook Live. Estamos contentos cuando ya son las 12:30 de este día 19, que estamos terminando este mes de mayo, estamos en el preludio del mes de junio, nos acercamos más al verano y bueno, estamos contentos de poder estar aquí un día más y que bien utilizar estos medios para poder seguir llevando la palabra de Dios a todo rincón, a toda parte del mundo,
amén. Bueno, para los que no me conocen y los que se van conectando ya a este Facebook Live, mi nombre es Antonio Maya, ahí aparece, amén. Y bueno, pues en esta mañana pues tenía una palabra de parte de Dios que venía en correlación a todos los mensajes que hemos venido trayendo en el local, en la iglesia. Y bueno, hoy lo vamos a hacer de manera particular a través de Facebook Live. Y venimos hablando sobre el capítulo, lo que es el libro de Josué, de cómo Josué fue obediente, se esforzó y el Señor lo usó una vez más, del mismo modo que usó a su antecesor, a su maestro Moisés, ¿no? En esta ocasión hablaba el otro día sobre esta triste historia de las 2 tribus y media que tienen que cruzar ese río de la imposibilidad. Pero antes de comenzar, yo quiero que, aunque esto sea un culto, sea una palabra que vamos a emitir por Facebook Live, quiero hacerlo desde la clave de radio, es decir, vamos a anunciar el teléfono por si alguien quiere participar, tiene alguna petición o alguna consulta. Pues el teléfono vamos a poner aquí, es el 645-855-351. Vamos a seguir esperando un poquito más a que la gente se vaya conectando para que puedan ver este Facebook Live. El teléfono es el 645-855-351. Saludo a todos los hermanos del grupo de Levántate y Resplandece. Saludo a todos los miembros de mi iglesia, de la iglesia de Manaim. Si se van a contando también, si quieren, al pastor Sano, mi pastor Sano, le mando un saludo desde aquí. Y bueno, pues vamos a ir orando y comenzando este programa. Señor Padre, te damos gracias en esta mañana. Yo te ruego, Señor, que pongas en mí palabra entendible, que sea un mensaje claro, Señor, que sea un mensaje directo al corazón de todas aquellas personas que se encuentran en momentos críticos, que se encuentran en momentos de imposibilidad, que todavía no han cruzado ese río tan furtivo, ese río tan agresivo que les separa de esa promesa que tú les has dado, Señor. Yo te ruego que a través de esta historia, a través de este pasaje de Josué, puedas equiparnos, Señor, con esa valentía, con ese esfuerzo, para que podamos pisar en firme, confiados, obedeciendo, Señor, y siendo valientes, sabiendo que esta actitud provocará en los más hermanos, Señor, ese contagio, Padre, para poder llevar a cabo todos los propósitos, poder llegar, Señor, a esos propósitos que tú tienes para con nosotros. Bendecimos, Señor, a toda aquella persona que se está conectando o que todavía no se ha conectado o que quizá luego lo va a ver en diferido, el vídeo. Gracias, Señor, porque tu palabra es santa, tu palabra es eficaz, Señor. Tu palabra nos equipa, tu palabra nos exhorta, nos enseña, nos alimenta, nos llena de ánimo. En un mundo tan lleno de calamidades, lleno de pecado, lleno de ataques directos a la psique y a la mente humana, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestra única razón de vivir y nuestro único hálito de vida. Si no es por ti, Señor, nada seríamos. Tú no eres un complemento, tú lo eres todo y en todo, porque tú todo lo llenas. Porque tú llenas todos los vacíos, Señor. Porque tú nos restauras, nos limpias de todo pecado y de toda maldad, Señor, del hombre. Ayúdanos, Señor, a hablar a las mentes cautivas, a las mentes que promulgan y promueven todas las ideologías de este siglo, que están presos, que no cejan, que no cesan, que quieren contagiar a demás personas a abandonar el camino de la verdad, de la justicia y del amor, Señor. Entregándose a los deleites, Señor, entregándose a las transgresiones, entregándose a toda esta humanidad corrompida, Señor, a toda esta comedia triste, porque esto es una triste comedia que al final acaba en muerte. Te ruego, Señor, que nos ayudes a enfocarnos en el camino, ayúdanos a enfocarnos en ese cruzar el río
y sobre todo llévanos al Gilgal, como decíamos el otro día, Señor, llévanos a el Gilgal, a ese lugar de reflexión, a ese lugar de circuncisión, a ese lugar donde dejamos todas aquellas cosas que no nos atrevemos a dejar o que nos cuesta. Te damos gracias por todo y en todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya hemos comenzado esta emisión. A mí me gustaría que si alguien pudiese llamar por teléfono ahora al inicio y tiene alguna petición o quiere consultar o quiere orar, que lo haga ahora. 645-855-351, repito, 645-855-351. Amén, comenzamos. Estamos hablando de esta triste historia, de esta tarea que le tocó liderar Josué. Ya había tenido un referente como fue su maestro Moisés. Habían pasado muchas calamidades, habían pasado muchas historias, como hemos visto a lo largo de la palabra. En este momento le tocaba hacer lo que Moisés hizo anteriormente cuando Dios abrió el mar rojo. Vamos a hacer este resumen para ir a la palabra de lo que les quiero enseñar hoy, lo que les quiero mostrar hoy. Se encontraban en la orilla de ese río de la imposibilidad, de ese río Jordán. Ese río venía de una altura considerable, lo cual el caudal se desbordaba por los lados, se llevaba por delante todo lo que pillaba, árboles, animales muertos. Y veíamos que estas dos tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gadot y media de Manasés, tenían mucho ganado, tenían muchas cosas que le ataban porque eran esos recursos que habían adquirido a lo largo del tiempo. Eran recursos preciados. Pues les tocó tener que dejar todo aquello atrás para poder cruzar ese río de la imposibilidad. Y este pueblo le pedía a Moisés una condición: solo te pedimos que Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Le pidieron esto a Josué, perdón. Solo te pedimos que Jehová esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Por qué? Porque vieron las grandes maravillas que el Señor hizo cuando abrió ese río del Mar Rojo. El Señor, sin duda alguna, cuando hace los milagros, en sí el milagro no es el fin, es el medio para llegar a un objetivo, y es causar en los hermanos, causar en su pueblo un impacto. De la misma manera que Dios nos insta a que nosotros impactemos a través de nuestro testimonio, de nuestro caminar diario. Así que uno de los puntos, que no los voy a tocar todos, de en cuanto el Señor hace un milagro, es crear una memoria en nosotros y ver las grandezas de Dios. Y sobre todo, en ese mismo instante, lo que sucedió en la vida de Josué es que lo promocionó, le hizo brillar. Dios quería hacer brillar a Josué, no de una manera para que él pudiese llegar a rozar la egolatría o a ser alguien que presumiese o se diera tono. Todo lo contrario, cuando uno se humilla, el Señor te ensalza. Y llegó a ese punto de que el Señor abrió este río Jordán, dejando un paso seco. Esto causó un gran impacto en los hermanos, dio unas órdenes, unas directrices de cómo debían de pasar ese Jordán. En primera instancia estaban esos soldados que pasaron, ¿verdad? Luego me imagino en segunda instancia los que tocaban las trompetas, luego los sacerdotes con el arca, ¿verdad? Y finalmente pasaron detrás todo el pueblo. Otra directriz es que el Señor quería también que se recordase ese evento, dando esa orden de que cogieran 12 piedras para posteriormente hacer un memorial. Dios quería que recordásemos. Ese era otro punto que el Señor quería impactar, el recordar, para que las generaciones venideras pudieran acordarse de lo que el Señor hizo una vez. Porque cuando el Señor hace algo en usted o en mí,
no lo hace pensando únicamente en nosotros. Decía mi profesor Alejandro Abraham, de aquí le mando un cariñoso abrazo, porque es mi maestro y me está enseñando muchísimo y de verdad que yo le admiro. Decía estas palabras: Dios no es un Dios que te hable solamente a ti. Cuando Dios habló a Abraham, no lo hacía pensando solamente en Abraham, lo hacía pensando en Isaac y lo hacía pensando en Jacob. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es un Dios de generaciones, no es un Dios únicamente personal. Dios, cuando hace algo en mí o hace algo en usted, lo hace pensando en sus hijos, en sus nietos y en las generaciones. Así de que de esta manera, cuando ya llegaban a la otra orilla, hicieron como una especie de escultura con esas 12 piedras. ¿Para qué? Para que las generaciones venideras recordasen precisamente esto. Bien, ya hemos llegado a este punto de cruzar el río de la imposibilidad. Y al final, cuando ya había cruzado ya todo volvió a su cauce, todo volvió a su ser, y estaban ya cerca del objetivo, cerca de esa tierra prometida, esa tierra que había prometido anteriormente a generaciones anteriores, aquellas generaciones que Moisés llevó pero que al final no pudo concluir, y que en este caso Josué, como discípulo, llevó y los llevó a arribar a esa promesa, a esa tierra que fluye, dice el texto, que fluía leche y miel. No sé cuál es la promesa que tú puedas tener, o qué es lo que tu corazón anhela, y cuántas imposibilidades has podido tener al cabo de tu vida, de tu caminar. Si quizás has cejado en el intento, pensando que es tanta la contradicción, que es tanto la oposición que se te presenta para llegar a ese sueño. No sé cuál será tu sueño. Puede ser el ministerio, puede ser un trabajo, puede ser tantas cosas, lo que Dios te ha prometido. Pero si Dios te lo ha prometido, yo te puedo asegurar que el Señor abrirá ese río Jordán, y podrás llegar a la otra orilla. Pero ahí no queda todo, ahí no acabamos de cruzar ese río de imposibilidad. La imposibilidad pueden ser personas que se te oponen, pueden ser un matrimonio conflictivo, pueden ser hijos desobedientes, pueden ser una enfermedad, puede ser, no sé, tú que me estás escuchando, si quieres llamar, hazlo ahora y dinos cuál es el río de tu imposibilidad. Llámanos al 645-855-351. Llámanos. Ahora es el momento. Y dinos cuál es el río de tu imposibilidad, porque quiero también que en esta predicación podamos interactuar para llegar al punto que les quiero mostrar en esta mañana. Amén, seguimos. Hemos llegado al río, hemos cruzado el río, hemos llegado a una llanura. Dice el texto que a unos 12 kilómetros de Jericó había un lugar llamado Gilgal. Ahora bien, antes de llegar a este sitio, el Señor prepara a Josué, también le habla. Qué bueno es que el Señor te hable. Hay tanto ruido, tenemos tanto ruido al cabo del día, buscamos tan poco la presencia de Dios que no escuchamos la voz de Dios. Ese es el problema, que no sabemos distinguir las pasiones, no sabemos distinguir lo que nos interesa, no sabemos distinguir lo que viene de nuestro egoísmo, no sabemos distinguir de lo que quiero para lucir yo, para crearme mi zona de confort, para ser el famoso, para ser el que me idolatren, ¿verdad? No sabemos distinguir entre eso y lo que Dios quiere con nosotros. Pero hay un problema. Ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos intimidad con Dios, y siempre existe ese común denominador. Nunca hay tiempo, siempre hay cosas más importantes que hacer. Me atrevo a decir que incluso en el mundo eclesiástico a veces ponemos más importante el hacer las cosas de la iglesia que buscar la presencia de Dios. Hay tantas personas que están dentro de los templos, que están tan atareados y ataviados como Marta,
y realmente no están conociendo la misericordia y el amor de Dios. Vamos a considerar a los hijos de Elí. Vivían en el templo, pero dice que eran impíos. No dicen que fuesen malos, eran impíos porque su naturaleza era impía, porque no habían nacido de nuevo, porque no habían sido regenerados, no habían conocido a Dios. Qué importante es tener a Dios cerca, aunque tengas el templo lejos, porque el templo no son las cuatro paredes, el templo somos nosotros. Dios vive en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos guía a todo el camino, a toda la verdad y a toda la justicia. No queramos mostrar lo de afuera, porque el cambio no es de afuera adentro, sino es de adentro afuera. No queramos usar lo santo para nuestra comodidad, no queramos usar la palabra de Dios y los beneficios que nos aporta el Evangelio para un interés egoísta, porque ahí entraríamos en la tibieza y Dios dice que vomitará al tibio. Estamos viendo en este tiempo tantos impíos, tantos infatos, tantos implacables, tantos amadores de sí mismos, vanagloriosos, que estos mismos están en los altos cargos, levantan ministerios iguales que ellos, entorpeciendo la obra, entorpeciendo llegar al objetivo, entorpeciendo llegar a Jericó, entorpeciendo tantas cosas, confundiendo cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad del hombre. Es que estas cosas son las cosas de Dios. Es que yo digo que yo soy fulano de tal, yo digo que estas son las cosas de Dios. Ahora bien, vamos a recordar lo que les decía el pueblo a Josué. Solamente queremos que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, iremos contigo. ¿Qué quiere decir con esto? Qué importante es a qué manto nos sometemos. ¿A qué manto te estás sometiendo? Porque si tú te sometes a alguien que no está bajo la autoridad de Dios, si no está Dios con él, si tú estás sometido a alguien que Jehová no está con él, déjame decirte que un ciego no puede guiar a otro ciego, por mucho título que tenga, por mucho cargo, renombre, fama. Vamos a ver cómo trabajaba el Señor, cómo trabajó el Señor con José, cómo José no tenía recursos, cómo José estaba preso a causa de la envidia de los hermanos, cómo José fue rechazado, pero aún así Dios lo promocionó. Cómo, Señor, a Josué, que estamos en esta mañana hablando de la historia de Josué, fue igual. Como Josué, el único recurso que tenía es que Jehová estaba con él. Jehová no es un complemento. Dios no es un complemento que me complementa a mi matrimonio, a mis hijos, a mi trabajo, al coche, a la batidora, a la secadora, a la calefacción, al aire acondicionado, y también tengo a Dios. Déjame decirte que si tú tienes a Dios de esa manera, como un complemento, tú no has conocido a Dios. Conocer a Dios no significa que lleves una vida perfecta. Dios sabe de nuestras necesidades, pero sí nos demanda que estemos en santidad. Que si caes, te levantes. Que si caes, vayas corriendo a agarrarte de ese manto, como esa mujer del flujo. ¿Sabéis lo bueno de todo esto? Que cuando tú llegas al Gilgal, que es a lo que quiero llegar, es un lugar de reposo, es un lugar donde el Señor va a velar por ti, donde el Señor te va a dar la oportunidad de que tú reflexiones, de que tú te deshagas de todas aquellas modas que este sistema ha intentado meterte, para que seas un hombre cabal, seas un hombre puro, seas un hombre honesto, seas un hombre con todos los frutos y todos los dones. El mejor don de todos, el don del amor, que decía Pablo en el capítulo 12 al final. Yo os enseño un camino mucho más excelente que todos los dones. Os enseño el amor. Ya estamos en Gilgal. Dice Jehová a Josué, hazte con cuchillos afilados y circuncida a todos aquellos que habían pasado, que habían venido de Egipto, que lógicamente al salir de ese cautiverio no pudieron circuncidarse. El mensaje que todo esto tenía es que el Señor
quería que se quitasen todas esas cosas que habían aprendido a lo largo de la vida, antes de poseer aquello que Dios te ha prometido. Por eso muchas veces cuando estamos ya a las puertas, estamos ya que lo estamos viendo ahí, el llamamiento, ya estamos viendo lo que el Señor tiene para con nosotros. Hay un momento que nos para, que nos incapacita y que nos inhabilita. Nos manda que nos circuncidemos. Pero esa circuncisión tiene que ver con algo que hemos tenido tan sumamente arraigado, y es lo que yo les quería comunicar en esta mañana. Pablo tuvo una circuncisión. Esa circuncisión que hablaba de que todo lo que había aprendido, de lo que toda la educación que había recibido, la tenía por estiércol. Y cogió ese cuchillo afilado, hizo y se seccionó esa parte tan sensible que lo dejó inhabilitado por 3 días. Ahí en esa casa de la calle recta, hasta que vino ese siervo Ananías y le bautizó. Aquí estamos en esta escena, ya estamos en Gilgal. Josué ya se hizo con cuchillos afilados. Esta gente se circuncidó. Y Dios se tomó la licencia de inhabilitar a 4.000 hombres antes de una batalla. Y ese es el punto de la renuncia. El Señor quiere que renuncies a ciertas cosas antes de poseer aquello que el Señor te ha prometido. El Señor te llama a que cojas un cuchillo afilado y te secciones aquella parte tan sensible que te va a costar horrores, que te va a doler y que te va a inhabilitar antes de llegar a la tierra que fluye leche y miel. Ahora bien, una vez que fueron circuncidados, celebraron la Pascua, celebraron la libertación. Así lo dice el texto, celebraron la Pascua. Qué bueno es que una vez que cuando uno es libertado, antes de poseer, celebra la Pascua, porque eso es también un memorial de lo que el Señor ha hecho por ti. Y luego viene otro texto más adelante que dice que ya cesó el maná, ya el Señor dejó de surtirles con ese alimento celestial que venía del cielo. Ya tuvieron que trabajar, ya viene la realidad, el otro punto también que nos enseña el Gilgal. Ya nos hemos circuncidado, hemos dejado atrás todas aquellas cosas que nos ataban, como los recursos. Ya en el Gilgal nos hemos circuncidado, nos hemos quitado todas aquellas cosas recurrentes, o un hábito, o un pecado, o aquellas cosas que todavía nos ataban, ¿verdad? Y ahora venía la Pascua. Después de la Pascua estos tuvieron que poner a trabajar el fruto de la tierra, pudieron saborear ya esas primicias de esa tierra que fluye leche y miel, probaron de sus frutos. Y aquí que a lo lejos ya Josué pudo ver una figura de un hombre con una espada desenvainada. Ya estamos en el capítulo 5, muy rápido, porque lo que quiero enseñar es la conquista de Jericó. Aquí viene algo especial, 4.000 hombres inhabilitados. Aparece un ser misterioso con una espada desenvainada. Josué le pregunta: ¿de quién eres? ¿De los nuestros o eres del enemigo? Y así contesta esta figura tan misteriosa: yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Estábamos viendo al mismísimo Señor. Dice el texto que se postró y le adoró. Ahí tenemos el indicativo de que era el mismo Señor, porque ningún ángel que podamos ver en toda la Escritura exige la adoración, sino al mismo ángel de Jehová, sino el mismo Señor Jesucristo. Quiero decirte con esto que durante esta inhabilitación que tú puedas tener, Dios va a acampar delante de ti con una espada desenvainada. No te preocupes, porque ningún enemigo, en ese proceso de restauración, en ese proceso de circuncisión, el enemigo te va a tocar. Ahora bien, vamos a leer al punto que quiero llegar esta mañana. Decía el verso 15 del capítulo 5. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos al capítulo 6. Y antes de comenzar y entrar en el mensaje yo que quería darles esta mañana, vamos a recordar otra vez el teléfono. Ahora es el momento si queréis llamar. 645-855-351.
645-855-351. Hemos visto toda esta travesía desde el principio hasta el capítulo 5 de este libro de Josué, de cómo ha sido toda esa transición, cómo ha sido todo ese periplo, cómo todo este pueblo ha tenido que cruzar ese río tan ancho, río de la imposibilidad, llegar al Gilgal, llegar a la circuncisión, estar deshabilitados delante de un poderoso enemigo. Y aquí que aparece este hombre misterioso, este ángel, que es el mismo Señor acampando delante de su pueblo. Pues continuamos. Ahora Jericó estaba cerrada, dice bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Dice en el 3, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad, dice una vez. Y esto haréis durante 6 días. Instrucciones muy concretas del Señor. Dice el 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Dice, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dice el 6, llamando pues Josué, hijo de Nun, los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Dice el 9, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba atrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Qué bonito. Dice el 10, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que yo os diga, gritad, y entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volviendo luego al campamento, allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras que las bocinas tocaban continuamente. Vamos a ir más adelante para no ser cansos. Y dice el 16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, ahora sí venía la orden, gritad. Yo me imagino un terrible estruendo de 4.000 hombres gritando o más. Fue tal ese grito, dice, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, como hemos visto capítulos anteriormente, vivirá por la fe que ella tuvo y porque reconoció de que estos espías que fueron la avanzadilla eran hombres de Dios, y porque esta mujer había escuchado las maravillas y los milagros de Dios. Ahí tuvo su recompensa. Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos.
Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Así vemos en el versículo 18 cómo Jehová sigue dando órdenes de manteneros en santidad. Dice versículos atrás: guardaos en santidad y mañana Dios hará grandes cosas. Santificaos y Jehová hará grandes cosas. Y hoy digo en esta mañana a ti que me estás escuchando, no importa lo que hayas hecho, no importa si has pecado, no importa si has caído, porque forma parte de tu genética humana, pero si has sido regenerado, déjame decirte, busca la santidad, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Busca la santidad y mañana el Señor hará grandes cosas, y vamos a ver las grandes cosas que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Dice el 19: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y dice que la tomaron. Este es el punto al cual yo quiero llegar esta mañana. Ya has cruzado tu río de imposibilidad, has llegado a tu Gilgal, te has circuncidado, has hecho todo lo que Jehová te ha dicho, pero qué importante para que tú puedas entender lo que el Señor quiere en tu vida, para que tú puedas entender lo que es de Dios a lo que no es de Dios. Hay una condición indispensable, y es tener intimidad con Él, y te mandará que hagas cosas que incluso rompan tu lógica, porque aquí podemos ver perfectamente qué lógica tiene. Si queremos tomar un lugar, quizá en nuestra mente venga un sistema militar, un sistema estratégico, la avanzadilla vaya por delante, uno flanquea a la derecha, artillería a la izquierda, caballería al frente, arqueros atrás, y lo primero que nos viene a la cabeza son nuestros recursos. Es una táctica militar, pero aquí vemos que las tácticas del Señor nada tienen que ver. Aquí dicen que rodearon el pueblo con 7 sacerdotes, con bocinas tocando, con sonidos, y tuvieron que esperar que ciertas maniobras se hiciesen, como dar 6 vueltas, dar ese sonido a las bocinas, ese cuerno de carnero, y cuando hubo dado la orden, ese grito que derribó todo sistema humano, que derribó todo sistema impío, que derribó todo sistema que había cogido esa tierra, que había ocupado esa tierra que era prometida para los hijos de Dios, se derrumbó, se vino abajo. No toquéis lo anatema, no toquéis lo que hay dentro, y lo que encontréis que sea útil, de hierro, consagrarlo para Jehová. Dice el 21: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Dios es un Dios que cumple. El hombre nunca cumple, o rara vez cumple, o cumple porque le interesa, o cumple porque hay un pacto. Pero si Dios te dice una cosa, la va a cumplir. No cambia planes según vayan aconteciendo las cosas, porque no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es el Señor, y esa es la forma de actuar al Señor. Por eso cuando nosotros no conocemos el proceder, porque no hemos tenido intimidad, porque no hemos experimentado la misericordia, porque no hemos experimentado el amor, el perdón, nos convertimos en religiosos. El religioso es todo aquel que es un experto en descubrir el pecado de los demás, pero en encubrir el suyo propio.
Por eso el que conoce a Dios, el que conoce a Jesús, el que conoce a Cristo, el que conoce al Espíritu Santo, sabe cuál es el proceder y vive confiado. Esto te hace vivir confiado. Por eso cuando leemos Josué, esto provoca en nosotros vivir confiados. El 24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó, dice, por toda la tierra. Me encanta este versículo. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. En el anterior hemos visto de que dijo: maldito el que reedificare. Ya veremos en otra predicación más adelante que esto llegó a suceder por medio de un impío que lo hizo así, mató a su hijo, lo echó como cimientos. Pero bueno, el mensaje de hoy era hasta aquí, de que Jehová estaba con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Jehová te va a promocionar. No importa si tú estás enterrado o si la gente te ha enterrado, si la gente te ha metido en una cisterna, si la gente te ha callado. No te preocupes. Si te han enterrado, no te preocupes, porque eres semilla y en su día darás fruto y germinarás. Si tú estás con Jehová, si tú oras al Señor, si tú confías en Jehová, Él estará contigo. Y en el tiempo de Dios, Él te promocionará. Pero que tu deseo no sea la promoción, que tu deseo sea estar en la presencia de Dios. Porque no hay lugar más alto, no hay lugar donde podamos percibir la plenitud y el amor de Dios, sino es en su silbo apacible, en la intimidad con Él, en tu Gilgal. Así que en esta mañana damos por concluido este programa. Entra en tu Gilgal antes de poseer la tierra prometida y escucha la voz de Dios, y en el tiempo oportuno da ese grito que Dios te manda. Aunque parezca ridículo, aunque parezca que no sea una táctica de ataque, aunque transgreda tu lógica humana diciendo: pero Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Si el Señor te lo manda, hazlo. No ignoremos el día de las pequeñeces, porque lo que parece mentalmente algo pequeño puede desembocar en un milagro de Dios en tu vida. Vamos a recordar el teléfono para ir concluyendo. 645-855-351. Llama si quieres para ir concluyendo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a dar los pasos en firme como los dieron estos sacerdotes, Señor, alrededor de aquel campamento. Ayúdanos a no hacer más ni hacer menos de lo que tú nos mandas. Son 7 vueltas, que hay que tocar la bocina. Tocaremos la bocina, que tenemos que gritar, gritaremos, Señor. Aunque esto suponga, Señor, ponernos en contra de este sistema, nos ponga en contra de ciertas personas, de religiosos, Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, y que sobre todo, Señor, enséñanos a que tú estés con nosotros, a que no nos apartemos de ti, aunque veamos cosas que no entendamos, para que tu obra, Señor, se vea cumplida en nosotros, porque tu obra se va a cumplir sí o sí. Pero ayúdanos a mantenernos, Señor, a no abandonar el camino hasta llegar a Jericó y poder conquistarlo. Te damos gracias, Señor. Bendice a toda aquella persona que está escuchando este audio o este vídeo o este Facebook. Te damos gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, decirles que nos estamos congregando en la calle Al Hueso, en la iglesia Manaín, los martes, los miércoles, los martes, los jueves, los viernes y los domingos. Amén. Y luego tenemos por las mañanas, los domingos, el grupo Levántate y Resplandece a las 12:30. Y os mando un abrazo y un saludo. Sois bienvenidos. Y aquí tenéis el teléfono por si tenéis alguna duda. Y os saludamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.